Buenos días, Mérito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Investors Day 2021. Buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de nada, háblanos un poquito del fondo Numantia Patrimonio Global, el cual asesoras, un poco cuál es su política de inversión y en qué te basas para escoger las compañías que lo componen. Pues el fondo que está en Renta 4 nace de una sociedad familiar que yo gestioné de 2013 a 2017, así que es bastante familiar en el sentido que, pues, que está pensado para mantener y para hacer crecer el patrimonio. Y es donde mi familia tiene sus ahorros, donde yo tengo los míos, y la filosofía es la de, pues, ser dueños a largo plazo de buenos negocios que entendamos bien y que estén bien gestionados. La verdad es que los análisis son bastante cualitativos. Intento que tengamos ventajas, si es que se puede tener ventaja en algo, pues en análisis cualitativos más relevantes, más detallados y en tener más paciencia que la media del mercado. Sí, en este caso el nombre del fondo hace referencia a todas aquellas ventajas, como bien apuntabas, por un lado tanto las tangibles como las intangibles, que permiten a los negocios eso, pues defender y mantener sus márgenes de cara al futuro. Si pudieses diseñar la empresa perfecta, comenzarla desde cero y ir incluyendo todos aquellos detalles que tú consideras que aportan valor a un negocio, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa empresa perfecta? Claro, es el universo de inversión, esas que tienen una ventaja sostenible, porque es que si no, cara al futuro no se puede ver nada. Entonces, la empresa perfecta sería una empresa primero con lo que Buffett llama long-term prospects, es decir, buenas perspectivas a largo plazo, un crecimiento duradero, una ventaja sostenible fuerte y también muy duradera. También me fijo mucho en los gestores porque a medio plazo sí que es verdad que la fortaleza de las ventajas pues es importante, pero al final a largo plazo son los gestores y las personas las que crean y mantienen las ventajas. Entonces me fijo mucho en la cultura de la empresa y me gustaría ver pues una de la cultura de la empresa que haga sacrificios a corto plazo para que la empresa perdure en el muy largo plazo y crezca su ventaja. Me gustaría ver alineación de intereses a nivel económico, pero también a nivel del soul in the game, lo que llamo yo, que los gestores tengan un motivo para levantarse por las mañanas y sacar adelante a la empresa, no solo que estén incentivados económicamente, porque puede que ya sean ricos, y que esa cultura permee en los trabajadores y en todos los niveles de la empresa. Y sobre todo que sea una cultura que intente deslumbrar al consumidor, que aunque haya mucha competencia, que los consumidores no tengan la necesidad de cambiar porque todo lo que se consigue, sobre todo economías de escala, se devuelve al consumidor para aumentar la ventaja competitiva. Y por último, una empresa que, pues, que sea fácil de entender por mí, aunque vaya aumentando mi círculo de competencia. Y, y también me gustaría que la empresa ideal, pues que estuviese muy barata, lógicamente, pero que no sea obvio lo barata que está. Vale, yo creo que nos ha quedado más o menos claro. Con todos esos detalles, creo que la empresa perfecta, desde luego, va a ser complicado encontrarla, que reúna todos esos requisitos. Sí, claro. Bueno, ser un value investor, como creo que te consideras, vamos, a menudo implica ir prácticamente en contra de la opinión mayoritaria del mercado, viendo un poco la buena evolución de otros estilos de inversión justo antes de la pandemia. Se hace especialmente complicado en esos momentos donde parece que otras cosas funcionan y el value no acaba de arrancar, mantener la filosofía de inversión y los nervios templados, o es sin embargo este tipo de momentos cuando peor se pasa, cuando más se reafirma uno en una tesis de inversión, en una teoría de inversión. No, yo creo que la inversión en valor, que es algo redundante, es inversión a secas empresarial, porque siempre quieres comprar algo por menos de lo que vale. Siempre ha funcionado y sigue funcionando y siempre funcionará. Lo que no tiene sentido es etiquetar estilos por esas
por esos factores cuantitativos y demás, ¿no? La inversión en valores es cualitativa, es empresarial, es cara al futuro y funciona bien y sigue funcionando. Lo que no tiene que ver es con múltiplos bajos o con ciertos sectores. Entonces, en concreto, pues el fondo nuestro ha ido bien en los últimos 3 años con un 20% anual, con casi un 40 en 2019, un 25 en 2020, un más 15 lleva en 2021 y con empresas de todo tipo que se pueden meter en esas cajitas de estilo, pero que yo creo que no tiene sentido. Habrá años malos y habrá años que la convicción pues hay que ver si se mantiene o no, pero, pero ya digo que la inversión en valor, la inversión empresarial siempre tiene sentido y yo creo que sigue funcionando. Genial. A menudo comentas, y lo comentabas también justamente cuando hablabas de tu propio fondo, el hecho de remarcar el trabajo de los fundadores, ese soul in the game o ese skin in the game también, Taleb, que es estar al fin y al cabo vinculado con el negocio, ¿no? Más allá de que sea un trabajo para unos años, sino que realmente sea pues parte de la vida profesional de una persona. En el caso particular de una de las compañías que más sigues, que es el caso de Tesla, con el caso de Elon Musk, ¿hasta qué punto consideras que los negocios, las compañías, tienen un valor extra añadido si son los familiares o los fundadores quienes están al mando? Bueno, yo creo que la empresa vale lo que valen todas, ¿no? Su futuro descontado. Entonces yo no le doy ningún extra por eso. Lo que ocurre es que un fundador o un gestor motivado, incentivado, que se preocupe porque la empresa perdure a largo plazo y porque sus empleados, sus trabajadores, sus proveedores estén bien, pues yo creo que tiene más valor, va a ganar más en el futuro o que es más posible que perdure, entonces tiene menos riesgo de valor terminal, entonces vale más, pero no vale más por lo que las personas van consiguiendo, que se va viendo de verdad reflejado con el paso de los años en la contabilidad y en los resultados. Entonces, no es que le dé un valor de más per se, sino que realmente afecta a la realidad económica de la empresa. Perfecto. También es, bueno, en tu caso, quienes te siguen por redes sociales, es habitual también verte comentar pues, movimientos en otros activos fuera de la renta variable, como es el caso particular de una criptomoneda como es el Bitcoin. Más allá de entrar a valorar un poco el futuro de este tipo de activos, de qué puede pasar el día de mañana, un poco qué representa para ti el Bitcoin, qué es lo que te resulta llamativo del mismo, y por qué lo consideras un activo importante en este momento. Sí, en realidad pasa mucho con las empresas, es decir, todos queremos comprar empresas con un futuro excepcional, ¿no? Y a buen precio, pero como todo el mundo quiere hacerlo, pues es difícil que la otra parte te lo venda a buen precio. Tiene que haber normalmente una polémica o algo que tú entiendes mejor que el resto. El Bitcoin es distinto porque es un bien presente, es como el oro, no tiene flujos futuros, entonces muchos inversores no saben cómo abordarlo, no saben cómo valorarlo. Y, y es difícil valorar o entender bienes monetarios, no es lo común. Y la gente que se aproxima ahí desde el punto de vista tecnológico, sin la parte monetaria, pues tampoco lo entiende y piensa que es ineficiente o lo quiere cambiar sin tener en cuenta los trade-offs que hay entre seguridad y rapidez. Es muy complicado de entender, pero yo lo veo pues como una especie de oro digital en proceso de monetización que se está convirtiendo en reserva de valor y que es interesante e importante tenerlo en una cartera diversificada. ¿Dirías que puede ser quizás el hecho de que es un activo, llamémoslo así, no convencional, fuera de lo que tradicionalmente había sido la representación de valor, como es el dinero en este caso, como es el oro, fuera de lo que son las políticas de los bancos centrales, algo que le puede dar pues ese interés, ese añadido extra al Bitcoin frente a otros activos? Sí, en realidad no es que sea algo nuevo, digamos que es algo perfeccionado, o sea, teniendo en cuenta toda la historia de la humanidad, que una de sus instituciones más importantes es el dinero, viendo que
el principal problema de coordinación con el dinero en la historia ha sido un problema de seguridad y de confianza, pues ha habido activos que mejoran en parte esos problemas y digamos que Bitcoin lo ha perfeccionado. No, no es común porque em, eh, la evolución tecnológica de activos monetarios pues no avanza mucho, igual avanza algo una vez cada 500 años, pero Bitcoin consigue perfeccionar esas características que lo hacen interesante. Y sí, sí que puede servir como un seguro frente a las locuras de los bancos centrales. Genial. Hablando un poco de los bancos centrales, nos salimos un poco de lo que te íbamos a preguntar en un primer momento, pero la semana pasada vimos los máximos de nuevo en bolsas americanas. Aquí en Europa es cierto, estamos bastante más rezagados, aunque en el caso del DAX también tuvimos los máximos la semana pasada. Dentro de todos los programas de estímulo que ya están anunciados, como centrándonos principalmente en Estados Unidos, los 2 trillones de Biden más los otros 2 del programa de fondo, ¿crees que todo ese dinero, al final toda esa inyección de liquidez, en un momento donde la economía americana sí que parece que está empezando a repuntar, va a acabar de dar la puntilla a ciertas compañías que podrían estar sobrevaloradas a día de hoy? Compañías, hablo principalmente del sector tecnológico en Estados Unidos. O, sin embargo, crees que no, que en este caso todavía esas compañías tienen los máximos de Facebook también la semana pasada, tienen bastante más recorrido para los próximos años? Bueno, a mí me gusta hacer los análisis empresa por empresa. Obviamente tengo una visión macroeconómica, pero al final, si no es algo que sea un gran punto ciego para la empresa o si no es un banco o cosas así, es mejor hacer un análisis empresa por empresa y si la empresa tiene una historia y un futuro muy idiosincrático, muy propio, pues es mucho más valioso valorar la empresa, a ver si está barata o no, que están haciendo los bancos centrales. Entonces, las llamadas empresas tecnológicas, que yo no las veo así, porque Facebook es una agencia de publicidad, Google también, y siempre es algo que siempre ha existido. Apple es casi consumo defensivo, ¿no? Entonces, em, yo creo que los bancos centrales obviamente están haciendo, no experimentos, sino muchas locuras que ahora no se notan porque em, siempre hay un lag entre lo que hacen los bancos centrales y el efecto en la economía, que siempre es importante estar expuesto a los mercados financieros, ¿no? Porque si existe ese efecto cantillón de que se crea dinero pero no equitativamente, primero pasa el dinero por unos lugares de la economía y luego llega a extenderse por toda la economía y se hacen unos más ricos a costa de otros, pues hombre, si estás en los mercados financieros y si tienes empresas que pueden subir los precios, si tienes activos reales, pues estás más protegido. Pero ya digo, yo creo que es mucho más valioso entender y valorar empresa por empresa que hacer esos análisis. Obviamente vas a estar más protegido que teniendo euros y dólares debajo del colchón, pero a veces es muy complicado hacer análisis macroeconómicos, sobre todo si lo que pretendes es decidir cuándo entrar y salir, que yo creo que nunca se aporta valor con ello, con el market timing. Hablabas efectivamente del market timing, que al final, en efecto, los estudios dicen que es menos de un 10% lo que te puede llegar a aportar dentro de la rentabilidad global de una cartera y que es quizás más la decisión del asset class en donde tienes que estar lo que generalmente te va a dar esa rentabilidad. Y precisamente hablando en general de lo que es la inversión en bolsa, el riesgo de no estar invertido, que es un riesgo que quizás no se valora a veces muchas ocasiones. ¿Cómo tratas tú o cómo consideras tú, qué visión tienes acerca del plazo, ¿no? Porque el value investing al final, el comprar un negocio, no se puede pretender comprar un negocio de tienda de ropa en una calle y solicitarle que al día de mañana haya una valoración distinta a la que había ayer, porque obviamente no ha cambiado, ¿no? Y en bolsas vemos que esto no es así. La gente compra un activo y le busca una rentabilidad inmediata. ¿Cómo,
¿Cómo gestionas tú la parte de la paciencia, de comprar un negocio, de un sit and wait y ver efectivamente eso? Donde todo el mundo quiere comprar y vender muchas veces. ¿Cómo se lleva eso? El invertir a largo plazo y sobre todo el educar a las personas que invierten contigo y que coinvierten en ese largo plazo. Bueno, yo creo que eso ya es más estilo personal y yo creo que es una de las pocas cosas de las que nos podemos aprovechar. Mm, Es verdad que, porque es que ese arbitraje temporal a mí me parece pues de las estrategias más fáciles y más bonitas y muchas de las tesis que tenemos se basan en eso. Quizá hace falta demasiada paciencia, pero, pero si las entendemos bien podemos mantenerla mucho tiempo. Y se me ocurre pues todos los terrenos inmobiliarios sin desarrollar de Howard Hughes, que la tenemos desde hace mucho tiempo, o recientemente pues de San Joe o de empresas así con desarrollo inmobiliario. Mm, Se me ocurre también empresas como Financiera de Lodet, que es parte de la familia Bolloré y que también, pues cuando la compramos requería mucha paciencia para ver cuándo iban a simplificar esa estructura y demás. Y, y bueno, sobre todo en los momentos de pánico en los que los horizontes temporales se estrechan muchísimo y todo el mundo está pensando en el problema de corto plazo, pues es cuando más se nota ese descuento parabólico, se suele llamar, ¿no? Que simplemente es que ese futuro lejano no lo valoras en casi nada, o el mercado no lo valora en casi nada. Entonces, es en esos momentos cuando más fácil es comprar empresas de calidad a muy buen precio, en ese problema cortoplacista temporal. El cómo mantener en los partícipes esa actitud, pues ya es más difícil, ¿no? Porque es decisión de ellos y pocas cosas se pueden hacer salvo seguir educando. Y a veces tampoco se entiende bien un poco la rotación de empresas con esa visión de largo plazo, porque a veces cambias una empresa por otra y parece que eres cortoplacista y sin embargo tú estás viendo, pues no sé, estás viendo el futuro de una empresa de aquí a 2040 y la cambias por otra en el que también estás mirando a 2030, 2040, pero no ha cambiado tu visión de largo plazo, pero igual ha cambiado tu convicción, igual han cambiado tu rentabilidad esperada y no ha cambiado tu horizonte, pero vas cambiando empresas. Eso tampoco se suele entender bien. Pero sí, para mí la paciencia es de las cosas más importantes. Genial. Vamos a hablar un poquito ya prácticamente, bueno, más centrándonos en tu labor en el fondo. ¿Nos podrías comentar alguna de las últimas adquisiciones recientes que has hecho o algo que estés estudiando? Un poco qué destacas dentro de la tesis de inversión. Pues últimamente, la verdad es que de lo que más he estado comprando son de empresas que ya tenemos en el fondo. Hemos comprado más Brookfield, que es la primera posición desde el inicio, hace 3 años y medio. Hemos comprado más Facebook, más Tesla, más acciones de MicroStrategy, que es la forma de invertir indirectamente en Bitcoin. Hemos comprado más acciones de Nintendo también, de aseguradoras como Markel y Alleghany, que, y, que yo creo que son una buena oportunidad ahora, aunque son aburridas. Y de las últimas adquisiciones pequeñas, estoy quitando un poco cosas pequeñas para concentrar un poco más, pero cosas así que te pueda decir nuevas, pequeñas. Em, Hemos comprado algunas empresas inmobiliarias interesantes como Essex, con dos S, Property, y alguna más pues que son especiales o que una de ellas pues es porque en California hay una oferta muy restringida de nuevo suelo. Otra es porque está creciendo una zona de universidades donde también está la nueva sede de Amazon, que yo creo que es interesante el futuro inmobiliario en esa zona. Y otra cosa un poco más distinta, pues sí que he comprado recientemente, además de acciones de Dollar General, que son pequeñas empresas, tiendas de conveniencia, he comprado acciones de BioNTech, que es la empresa de ARN mensajero que junto con Pfizer está haciendo una de las vacunas. Y más que por el futuro, que es más cortoplacista, los beneficios que creo que van a sacar de la vacuna del COVID con Pfizer, pues por la validación de esa tecnología para muchos usos más
y porque hay varios vientos de cola que yo creo que le pueden beneficiar. Todo lo que avance, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial con proteínas y demás, toda esa tecnología ayuda a esta otra para que sea más rápida y más eficaz. Perfecto. Y ya me ha quedado claro un poco por dónde vas, qué es lo que estás comprando. ¿Y alguna empresa que guardes en tu recuerdo, no sé, por algo muy especial alguna vez, yo que sé, compraste una empresa y justo no te dio tiempo casi ni a tenerla en cartera porque fue opada, o compraste una empresa y yo qué sé, y el CEO se marchó al día siguiente? ¿Algún recuerdo con alguna empresa que te da especial cariño o especial odio que hayas tenido en el fondo durante todo este tiempo? Mm, pues eh, recuerdo hace unos años que estuve bastante tiempo estudiando Precision Castparts y cuando estaba a punto de comprarla, la opó Buffett y la compró entera y eso me dio bastante rabia. Pero cosas así que me acuerde, recuerdo por ejemplo con la sociedad familiar en 2013-2014 que, que compramos Zoetis, que era una spin-off de Pfizer, que era la división de medicamentos para animales, que además la dirigía un español, Juan Ramón Alaix, y que era muy bueno y que veía cuándo recompraba acciones y cuándo no. Y estuve investigando sobre los medicamentos para animales, que es mucho más interesante incluso que los de humanos, aparte de la genética, que sí que me interesa, porque es que en los animales los estudios van mucho más rápido, las aprobaciones también. Normalmente te paga el dueño del animal o te paga el ganadero o los que llevan las granjas y no te pagan tanto los gobiernos y las aseguradoras que tienen unas dinámicas distintas. Y era una empresa de mucha calidad, con mucho crecimiento, que tuvimos un tiempo y cuando conseguimos una buena rentabilidad la vendimos y siempre me ha dado mucha rabia porque no ha parado de seguir mejorando y de seguir creciendo y de aumentar la cotización desde 2015, 2016 que la venderíamos, no me acuerdo hasta ahora. Entonces, esa es una de esas cosas que dices, bueno, no vendas las buenas empresas porque al final siempre te sorprenden para mejor. Genial. Vale, vamos ya con una ronda así rapidita de preguntas. ¿Con qué te quedarías antes? ¿Con Bitcoin o con dólar? Con Bitcoin. Esta era evidente. ¿Con quién te quedarías también? ¿Con Michael Burry o con Bill Ackman? Bueno, me gustan los dos y sigo las carteras de los dos y todo lo que dicen, pero quizá mi filosofía comulga más con Bill Ackman en general. ¿Con Ray Dalio o con Nassim Taleb? De ellos cogería las mejores ideas de cada uno. Tampoco es que sea uno u otro. Yo creo que los dos tienen buenas ideas, que tampoco son propiedad de nadie, no muchas son ideas de otros o remix de otros, pero me gustaría coger las mejores ideas de Ray Dalio y de Taleb. Y si tuvieses que elegir un negocio de calidad con algo de sobreprecio o uno mediocre a precios de ganga. De calidad a precio razonable. Perfecto. Y por último, pues un par de preguntitas que estamos haciendo a todos los entrevistados. Ya básicamente hablando de economía en general, un poco cómo ves el futuro económico de nuestro país para los próximos meses. Y luego, por otro lado, pues si pudieses dar cualquier consejo a un inversor, ya sea un inversor principiante, un inversor más experimentado, pues un poco cuál sería. Pues España, ahora mismo desde el punto de vista de empresas en el fondo, la verdad es que no tenemos ninguna empresa española. Y la situación de España, pues a mí una de las cosas más importantes que me parece es que siga habiendo competencia entre las comunidades, ¿no? Sobre todo a nivel fiscal. Entonces, yo me fijo ahora, por ejemplo, en la situación de Madrid y qué va a pasar en Madrid. Pues, por ejemplo, Madrid es la única isla, la única esperanza en cuanto al impuesto de patrimonio. Pues a ver qué ocurre con eso, si van a mejor, copiando eso el resto de las comunidades, o va a peor y se cargan incluso esa situación en Madrid, pues eso me interesaría la situación en España. También me interesa la situación pues, del desempleo y del valor de los inmuebles. Y, y eso ya veremos. Yo creo que lo que más dependientes somos o más sensibles somos ahora es con el tema de de la vacunación para el turismo. Pero a medio y largo plazo me preocupa las subidas de impuestos, ¿no? Y la situación de la deuda. Entonces,
cosas que yo recomendaría a los inversores. Primero, invertir solo en aquello que entiendan bien, muy bien, y que no les importe no hacer nada o tener el dinero en el banco si es porque todavía no entienden algo bien. Y, y bueno, aprovechar esa división del trabajo eh, de gente que se dedica a ello, a la gestión a la gestión de activos, porque no todo el mundo puede estar 100% a investigar empresas a tiempo completo. Y, y tener esa flexibilidad de poder vender, convertir el fondo cuando se quiera. Por ejemplo, hay productos que son muy interesantes desde el punto de vista fiscal, pero que al final te atan y no puedes prever cuál va a ser la legislación o cuál van a ser los políticos del futuro, ¿no? Entonces a mí me parece buena idea que tu patrimonio sea más portátil, poder ser más rápido que los políticos y en 2 días poder hacer un traspaso de uno a otro o de un país a otro. Y, y poco más, lo que decía antes, un poco que estar expuesto a los mercados financieros ante estas locuras de los bancos centrales, pues te protege más ante posibles escenarios de aumento de la inflación que tener efectivo, lógicamente.